Iglesia Agape, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por conectarte. Quisiera comenzar hoy haciendo una lectura breve del libro de los Salmos, el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva. Y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso de ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Quiero invitarles a que nuevamente nos deleitemos en la presencia del Señor, que tomemos este tiempo para realmente reconectar con Dios. Y obviamente esperamos que nuestra conexión del servicio, del tiempo de alabanza juntos, no sea el único tiempo que tengamos con Dios. Pero quiero invitarlos a que tomen este tiempo para realmente conectar con Dios y que realmente poner todo nuestro enfoque, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón en Dios. Oremos. Padre amado, te pedimos que recibas este tiempo de adoración. Queremos enfocar cada pensamiento, queremos encontrar nuestro deleite en ti y solamente en ti. Te pedimos que recibas este tiempo de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad.
Amén, amén, amén. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? Padre amado, te pido, bendito Dios, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que hoy que tenemos un enfoque tan grande en la familia, que tú hables a cada persona sin importar la etapa donde estamos, a los que tenemos hijos, ah, que tú nos hables para poder ser mejores padres y mejores representantes tuyos, pero para los que no, también que sepamos que tarde o temprano tendremos influencia sobre otros. Así que te pido, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Cómo están? Hoy quiero hablar con ustedes. No sé cuántos de ustedes saben, pero por mucho tiempo yo serví como pastor de jóvenes en diferentes lugares, en diferentes congregaciones. Y algo, bueno, en realidad desde los 18 años estuve trabajando con jóvenes. Y el trabajar con jóvenes se convirtió en una pasión mía, algo que me apasiona. Ver jóvenes llegar a Cristo y ver cómo Dios va cambiando sus vidas. Pero hay algo muy alarmante que creo que muchos de los que somos padres y muchos de los que hemos visto ministerios de jóvenes en la iglesia, hemos visto es que la gran mayoría de los jóvenes que crecen en la iglesia no se quedan. La gran mayoría de estos jóvenes se van, terminan encontrando otras maneras de vivir la vida. Y es algo que resulta alarmante, preocupante y un poquito desanima, porque ponemos tanto esfuerzo en ministrar a los jóvenes, en ministrar a la próxima generación para que después decidan que esta no es mi fe. Y esta es una de las razones por la que trato de mantenerme ocupado haciendo videos o respondiendo preguntas, porque muchas de las veces es porque los padres hemos fallado en darles respuestas a las dudas que ellos tienen y reciben respuestas a veces que no son buenas, pero son las únicas que reciben a las preguntas importantes de la vida. Entonces, a veces como padres hemos fallado, pero no solamente en el cristianismo está ese problema, hay muchas, bueno, en realidad todas las religiones estamos batallando con lo mismo, casi todas, de mantener a nuestros hijos en la fe que le estamos tratando de inculcar. En realidad, todas excepto el Islam y el mormonismo son las únicas dos que están haciendo buen trabajo en lograr que los jóvenes permanezcan en la fe en la que están siendo criados. Obviamente hay excepciones a la regla, pero un buen aproximado sería que entre 50 y el 80% de los jóvenes que crecen en la iglesia se terminan apartando. Algunos de ellos regresan más adelante, pero muchos ya nunca más vuelven. Entonces, creo que es importante sentarnos y hablar acerca de un tema muy importante, que es la fe en casa. Esa es la razón por la que los mormones y los islámicos están logrando conseguir que sus jóvenes se mantengan en la fe, porque ellos no solamente delegan esta parte de la formación espiritual a un profesional. Y en mis últimos años como pastor de jóvenes cambió un poco mi enfoque. Y ya no era tanto de tráiganme esos jóvenes y yo los ministro, sino más bien es su responsabilidad ministrar y discipular a sus jóvenes. Es desarrollar la fe familiar. Por eso aquí en Ágape nosotros no separamos por edades, sino que estamos juntos como familia. Queremos que aprendan a adorar a Dios como familia. Que los niños, los jóvenes entiendan que ellos son parte de la adoración a Dios, son parte de la iglesia. Ellos no simplemente lo echamos al lado, y sé que muchas veces lo hacemos porque, claro, tenemos profesionales o expertos que le enseñan a estos niños y no me malinterpreten, hay muchas cosas buenas que vienen de eso, pero también lo que hemos visto a lo largo de los años es que no es muy eficaz, no es muy eficiente. Estos jóvenes se siguen yendo, hay algo más que hace falta. Entonces, se hicieron algunos estudios y lo que se dieron cuenta es que lo que hicieron fue que entrevistaron a muchos jóvenes o adultos que pasaron la etapa de la adolescencia y se quedaron en la iglesia. Entonces el estudio era ver por qué estos jóvenes sí se quedaron en vez de haberse ido como los demás. ¿Por qué los demás todos se van, pero ustedes se quedaron? ¿Qué causó que se quedaron? Y lo que descubrieron fue bastante interesante, porque lo que se dieron cuenta es que no fue el pastor. La razón que determinó que estos jóvenes permanecieran y se aferraron a su fe no fue el pastor, no fue el grupo de jóvenes, no fue
cuán entretenido es, porque esa es nuestra respuesta. Los jóvenes no se están quedando, hagámoslo más entretenido, hagámoslo más interesante. Y empezaban a darse cuenta, eso no es la respuesta, porque se siguen yendo. Y si pensamos realmente, la iglesia no puede competir en entretenimiento con el mundo, que es mucho más entretenido ponerme a ver la tele o jugar videojuegos o salir con mis amigos a una fiesta que ir a sentarme a un grupo de jóvenes. No podemos competir en ese aspecto, no podemos ser más entretenidos. Sin embargo, también creo que es importante entender cuál es la función de la iglesia. Muchas veces en los grupos de jóvenes nos enfocamos tanto en que sea entretenido, que sea divertido, que nos olvidamos de que la parte más importante es que le podemos dar algo que ellos no pueden encontrar en ningún otro lugar. Pero bueno, volviendo, lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que con estos jóvenes que permanecieron, la razón principal no fue el pastor, no fue la iglesia, no fue el programa del grupo de jóvenes, era nada más y nada menos que mamá y papá. Como lo oyen, el factor más importante, más influyente en que estos jóvenes permanecieran en su fe eran sus padres. Ellos tenían padres que invertían en sus vidas. Tenían padres que no solamente enseñaban, sino que modelaban lo que era el cristianismo. Quiero leerles Proverbios 22:6, que es un proverbio que se lee mucho para hablar de esto. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Noten que la palabra que se usa o el verbo es instruir. No solamente enseñar, es instruir. Miren la definición de instruir. Desarrollar o formar hábitos, pensamientos o comportamiento mediante disciplina e instrucción. O sea, no solamente por medio de la enseñanza, es por medio de la disciplina, por medio de la constancia. Realmente el instruir a tus hijos es algo constante. El instruir a los niños en el camino que tienen que requiere disciplina, requiere consistencia, requiere que nosotros les modelemos qué es el estilo de vida que ellos necesitan vivir. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que le decimos a nuestros hijos el típico, haz como yo digo, no como yo hago. Y eso simplemente no funciona. Los hijos van a terminar emulando y copiando lo que nos ven hacer a nosotros. Y Dios nos manda que los instruyamos en el camino correcto. Pero ¿instruirlos a qué? Específicamente, ¿qué es lo que queremos lograr con los jóvenes? ¿Qué queremos lograr con nuestros niños para que ellos permanezcan en su fe? Mira, Deuteronomio 6, del 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Note que él dice, grábate en el corazón estas palabras. Esto tiene que estar grabado, inculcado e incrustado en tu corazón. Esas palabras que él nos manda de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora escucha, verso 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Noten que es esa constancia en todo lo que tú hagas, en todo lo que planeas, en todo lo que en tu respiración debe estar esa enseñanza de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Absolutamente todo lo que hagamos debe reflejar ese amor hacia Dios. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos. El instruir a nuestros hijos para que permanezcan es enseñarles a realmente amar a Dios. Hace un par de semanas atrás estuvimos hablando de eso, que es lo más importante que podamos hacer en la vida. El sentido de nuestra vida es amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces tenemos que, para poder criar hijos que permanezcan en su fe, tenemos que empezar a modelar la fe. Es mucho más que simplemente llevarlos a la iglesia una vez a la semana. Es modelar en el día a día cómo se ve el amar a Dios. Y esto es una responsabilidad enorme, porque ahora significa que tú estás pastoreando el corazón de tus hijos. No simplemente estás enseñándoles cosas y gritándoles cosas. Tú estás pastoreando a tus hijos. Tú estás llevándolos al corazón de Dios, llevándolos a conocer a Dios más íntimamente. Y vamos a analizar este pasaje un poquito más detalladamente. Mira, verso 5, otra vez. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que Dios nos ordena como pueblo de Él. Eso es lo más importante. Nuevamente, es el eje de nuestra vida, es amar al Señor con todo nuestro ser.
Ahora el verso 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te digo. ¿Cuáles son esas palabras? Esas palabras son: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con tanta frecuencia pasamos tanto tiempo enseñando a nuestros hijos cosas que son menos útiles. Queremos discutir sobre doctrinas que a veces no son principales, como si el rapto viene antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, o que si la salvación se pierde o no se pierde. Y todas estas cosas son importantes. Pero lo más vital, lo más esencial, lo más importante es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. El verso 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto habla de constancia, de un estilo de vida. Nuevamente, no se trata simplemente de ser cristianos cuando estamos reunidos con nuestros hermanos. Se trata de realmente modelar ese amor a Dios en todo momento de nuestra vida, en toda circunstancia. El problema es que muchos de nuestros hijos nos están viendo una cara de nosotros cuando estamos reunidos con la congregación y una cara completamente diferente en casa. Ellos no ven ese amor que vemos en la iglesia, ese religiosismo que vemos en la iglesia. Vemos que en la casa ya no ocurre lo mismo. Entonces, lo primero es cambiar lo superficial de la religión con una religión pura enfocada en Dios, un enfoque en el amor a Dios que se se me olvida la palabra, se traduce en acción, que se traduce en tu vida diaria. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve realmente el amar a Dios? Y entonces tus hijos te ven en casa realmente actuando de esa manera. Tus hijos te ven realmente en casa siendo un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, alguien que realmente emane ese amor por Dios y por el prójimo. Tienes que tener en cuenta que siempre estás discipulando a tus hijos. Cada día tú estás siendo, como dije antes, pastoreando a tus hijos. Tú estás discipulándolos, los estás formando. Entonces es una responsabilidad enorme, porque cada día, con cada acción, con cada vez que les hablamos a nuestros hijos, estamos discipulándolos, estamos enseñándoles cómo ser cristianos o cómo no. Verso 8. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Atarlas a nuestras manos es tenerla presente en todo lo que hacemos, con cada una de nuestras acciones, con todo lo que hacemos, mostramos ese amor a Dios. Llevarlas en nuestra frente significa tenerla presente en nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Debe reflejar ese amor a Dios. Y por último, verso 9, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Tu casa debe reflejar el amor a Dios. No, si tuviera que resumir todo esto, es tan fácil como esto. Fácil de explicar, no fácil de hacer. Pero en casa, ¿realmente muestras tú lo que es ser discípulo de Dios? Creo que ponemos demasiado énfasis en vernos súper espiritual en las iglesias, en el templo, o cuando estamos reunidos con el resto de la iglesia. Y muy poco énfasis en realmente hacer eso con nuestros hijos. Y yo quiero hacer un llamado a todos los padres. Y no solo a los padres, sino a todos los adultos, a todas las personas. Saber que tenemos personas que nos están viendo y realmente modelar una fe real ante ellos. Porque esa es una de las razones por las que se van. Porque no ven una fe real, ven hipocresía, ven falsedad. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores maestros, pero no maestros necesariamente con las enseñanzas de la boca, sino con la vida diaria, con la manera en que nos comportamos. Creo que con demasiada frecuencia caemos en la trampa de queremos que nuestros hijos crezcan con convicciones fuertes y lo que hacemos es bombardearlos con cosas cristianas, contenido cristiano. No solo pura película cristiana, vamos a tener 3 devocionales al día, tienen que memorizarse 2 pasajes bíblicos. Y lo que hacemos es hartar a los niños de religiosidad, en vez de enseñarle cómo llevar esto a la vida diaria. Cómo tal vez salir a dar un paseo por la naturaleza y a un parque, a un bosque, y enseñarle y disfrutar de la naturaleza y decirle: mira, nuestro Padre creó esto para nuestro deleite. Enseñarle que cuando podemos disfrutar de las cosas que tenemos, cuando podemos disfrutar de nuestros 5 sentidos, de todo lo que tenemos, es un regalo de Dios. La familia es un regalo de Dios. Enseñarles a los hijos a tener una fe viva, una fe real, que podemos
honrar y glorificar a Dios con cada uno de nuestros actos. Amar a Dios con todo nuestro ser. Y vuelvo nuevamente. Quiero concientizarlos que no es el trabajo de la iglesia local discipular a sus hijos. Ellos están ahí para apoyarnos, pero es mi trabajo como papá discipular a mis hijos. Es mi trabajo educarme bíblicamente y saber estas respuestas para formar hijos que crezcan para amar y servir a Dios. Ahora, usted dirá lo que es obvio, esto no es fácil de hacer. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacer esto. ¿Cómo podemos vivir una vida digna de imitar? ¿Cómo podemos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Eso está difícil. Pero ahí está donde podemos pedirle la sabiduría y la ayuda al Espíritu Santo. Les voy a dar algunos puntos de cómo hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es eso, pide la ayuda al Señor. No tienes que hacerlo solo. El Señor conoce tus debilidades. Yo conozco mis debilidades y puedo decirle, Señor, ayúdame a ser mejor padre. Cada día debería ser mi oración. Ayúdame. Pero creo que ya el entender que esa es mi responsabilidad es un gran primer paso. Entender cada día de la manera que yo actúo, estoy dando una enseñanza a mis hijos. Si yo soy brusco con ellos cada vez, eso es lo que van a aprender. Si yo soy amable, cariñoso, sí, con disciplina, pero una disciplina por amor. Enseña mucho más que un grito. No se trata de simplemente darles un golpe cuando hacen algo malo, sino cuando hacen algo malo, sentarte y tener esas conversaciones difíciles. ¿Por qué ocurrió esto? Y vuelvo y les digo, la disciplina es una parte importante de eso. Pero la disciplina no es solamente tirar un golpe, un grito y ya está. Y aquí se hace lo que yo digo. Sino el tomarse el tiempo de ayudar a pastorear el corazón del niño. Y para eso, nuevamente, vamos a necesitar la ayuda del Señor. Santiago 1.5 dice, si a algunos de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nadie. Me salió el dominicano ahí. Entonces, quiero invitarte a que tomes este tiempo para recapacitar. ¿Estoy realmente dejando que los medios de comunicación críen a mis hijos? ¿Estoy dejando que el pastor de jóvenes o el pastor o el líder de jóvenes o quien sea me esté criando a mis hijos? Y vuelvo y les digo, sí es bueno tener otros adultos que inviertan en sus hijos, pero tú eres el factor más importante en la vida de tus hijos. Eres la persona con más influencia en la vida de tus hijos, lo creas o no. El problema es que nuevamente hay que hacerlo con sabiduría y hay que hacerlo modelando. Lo segundo, nuestro papel, nuestra tarea es enseñarle al niño a amar a Dios. Noten eso, a amar a Dios. No es crear 7,000 reglas religiosas que hacen del cristianismo una fe muerta, sino a amar a ese ser que nos ama por encima de todas las cosas, como nadie más nos puede amar. Es enseñarle a amar a nuestro Creador, es enfocarnos en enseñarles el amor a Dios. Nuevamente, no solamente reglas, pero quién es Dios y cómo se ve en el día a día el amarlo. No solamente con la boca, no enseñarle solamente con la boca, sino con nuestras acciones. Lo tercero, enfocarnos en pastorear su corazón y no modificar el comportamiento. Y esto es importante porque eso va a ser la diferencia entre crear un creyente honesto que entiende que cae corto a veces, que no llega a esto, pero sabe reconocer y sabe depender de la gracia de Dios, y no un religioso superficial que simplemente dice, tengo que cumplir estas reglas o por lo menos verme bien. Entonces, les doy un ejemplo. Si mi hijo se comporta de manera inapropiada y hace algo incorrecto y yo le grito, ¡ay, no hagas eso! Y un bofetón, lo que él aprende no es, wow, eso estuvo mal, ¿entiende? No puedo dejar que me vea porque me cae consecuencias y eso. Sin embargo, si yo me siento con él y le digo, Caleb, eso que hiciste es tú incorrecto, ¿qué te parece? ¿Por qué crees que estuvo mal? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? Le ayudo a ver las consecuencias de eso y cómo ese
comportamiento que él tiene no es correcto, yo lo que le estoy haciendo es ayudando a él a aprender a tomar decisiones sabias, aprender a honrar a Dios con sus acciones y aprender a reconocer cuando se equivoca. Y hablando de reconocer cuando se equivoca, esta es otra. Tenemos que aprender a modelar la humildad, enseñarle a nuestros hijos a ser humildes. Para ser salvos tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer nuestros pecados. Y una buena manera de enseñarle eso a sus hijos es reconociendo cuando nosotros nos equivocamos. Y esto es algo que nos cuesta terriblemente a los papás. Si yo tal vez regañé a una de mis niñas por algo que yo pensé que hizo y después resulta que no lo hizo, o tal vez yo reaccioné de una manera inapropiada, una manera increíble de modelar la humildad es ir donde ellos y decirle, hijo, hija, perdóname, la manera en que me comporté no estuvo bien, lo siento. Y cuando tus hijos ven eso, vas modelándoles eso de aprender a pedir perdón. Y eso es algo que vuelvo y digo, es esencial para la salvación, aprender a reconocer cuando hemos fallado. Entonces, como les digo, es mucho lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, la perseverancia. Eso también es muy importante. Enseñarles que no nos rendimos cuando las cosas se ponen difíciles, que no decimos, está muy difícil, lo dejamos. Porque si es así, cuando la vida se ponga difícil, van a dejar los caminos del Señor. Queremos enseñarle a nuestros hijos a reconocer cuando se equivocan, a pedir perdón, pero también a perseverar, a seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles. También queremos enseñar a nuestros hijos la importancia de las disciplinas espirituales. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor de congregarnos, que no es simplemente vamos a la iglesia, sino vamos a aprender de Dios, vamos a compartir con nuestros hermanos, vamos a alabar a Dios juntos y enseñarle lo hermoso de eso y buscar un lugar donde ellos puedan conectarse y ser parte de esa comunidad. Y vuelvo y les digo, por eso en Ágape que estamos siendo bien intencionales de incluir a los niños en cada una de estas aspectos, porque queremos que ellos vean que esa es su congregación también, que ellos son parte de la iglesia. Ellos no son simplemente los hijos, sino que ellos son parte de esa iglesia y queremos que ellos compartan y conecten con los adultos, conecten con todos. La importancia de orar, de buscar de Dios, la importancia de leer la Biblia, buscar maneras creativas de hacer el tiempo del devocional como algo entretenido y algo interesante, algo que ellos dicen, wow, aprendí mucho. Y vuelvo y les digo, no como algo como enojado, gritando. Busquen maneras creativas. ¿Cómo podemos leer la Biblia o hablar de historias bíblicas o enseñanzas bíblicas de manera fresca, que no se sienta forzado, que se sienta natural? Tal vez pequeñas competencias. Pídanle sabiduría al Señor, como dijimos en el punto 1. Y por último, entender que vamos a cometer errores, que como padres no vamos a hacerlo todo perfecto, vamos a cometer errores y aprender a darnos gracias, siempre y cuando estamos haciendo lo mejor que podamos y entendemos que vamos a dar cuenta al Señor por el trabajo que estamos haciendo como padres. También entender que es normal que vamos a hacer errores y que Dios va a usar esos errores y darle vuelta para bien, usarlos para bien. Es importante que oremos por nuestros hijos cada día, que los entreguemos a la mano de Dios y que aprendamos a encomendarlos a la mano de Dios, entendiendo que Dios está mucho más interesado en la salvación y el bienestar de nuestros hijos que nosotros mismos, porque últimamente al final del día le pertenecen a Él y no a nosotros. La semana que viene vamos a estar hablando de una segunda parte de este tema de fe en casa. Vamos a hablar acerca vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar un poquito más acerca de este tema de fe en casa. Ya no tan enfocado en los hijos, sino más enfocado en la familia en general. Pero los quiero enviar con esta idea. La idea de que es nuestro trabajo como padres, como tíos, como abuelos, invertir en el futuro de estos jóvenes. Es nuestra responsabilidad enseñarles y modelar cómo se ve ser un verdadero creyente. Y si tú no eres un verdadero creyente todavía, quiero invitarte a que tú hoy, durante este tiempo de alabanza, tú hagas las paces con Dios. La Biblia dice que todo aquel que clame al Señor será salvo. Dice que si tú dices con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo te quiero invitar a que durante este tiempo de alabanza, durante esta canción, tú tomes un tiempo para orar con Dios, para reconocer tus faltas. Ya sea como hijo de Dios, tanto como hijo de Dios como también como padre tal vez o como madre.
reconocer eso y pedirle a Dios por ayuda y que pedirle a Dios que te cambie y que te dé un nuevo corazón. Y como padres, quiero invitarles a que también durante este tiempo tomen un tiempo para orarle a Dios y pedirle ayuda para hacer un buen trabajo como padre. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio y la gran responsabilidad que nos das de criar hijos. Ayúdanos a criar hijos e instruirlos a que crezcan en tus caminos, que te amen. Danos la sabiduría para discipularlos bien. Danos la fuerza para no darnos por vencido cuando sea difícil. Danos la energía para no ser perezosos en la crianza de los hijos y simplemente resolver todo a gritos, sino tomar el tiempo para pastorear el corazón de cada uno de nuestros hijos, Señor. Te pido que nos des la fuerza y la gracia para ser buenos padres, como tú lo eres. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Then came the morning that sealed the promise.